Gloria a Dios. Señor los bendiga, bienvenidos una vez más a un servicio más, a una predicación más. Seguimos predicando, seguimos hablando las buenas nuevas como siempre. Y el tema de esta tarde es vestido de bodas. Ese es el tema de esta tarde. Y vamos a estar hablando de cuán importante es para el creyente entender qué quiere decir el Señor cuando todos tenemos que estar cubiertos y vestidos para las bodas del Señor. Vamos a ver, primero le voy a mostrar, obviamente, dónde dice y cuán importante es estar vestidos de bodas, para que usted vea que la Escritura usa mucho simbolismo, pero esto no es nada más que estar preparados, ir caminando diario de la mano del Señor. Le voy a mostrar como principio en 2 Corintios 5:1, donde vemos ahí que tenemos que ser hallar vestidos y no desnudos, ¿sí? Porque acordémonos al principio de todas las cosas que Adán y Eva, cuando tenían esa comunión antes del pecado, antes de haber caído, ellos se encontraban desnudos. Pero ellos no sabían, ellos estaban en una comunión con Dios, eso era aparte. Después que peca Adán y Eva, ellos ya se dan cuenta que están desnudos. Entonces viene Dios y les hace delantales y los empieza a cubrir. Pero no solamente es para que no se les vieran las partes íntimas y no vivieran encuerados, sino que esto nos da a entender a nosotros que necesitamos ser cubiertos por el Señor, ser llenos, revestidos del Señor. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes de todos los demás. No nosotros mismos, sino el propio Dios en nosotros. Para poder entender todo eso es que vamos a ver hoy qué significa, o si es importante o no, estar nosotros vestidos de boda. O nada más que no importe nada y movernos como sea, como mucha gente siempre ha actuado. Vamos a ver nosotros siempre lo que el mismo Dios nos muestra en la Escritura. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, dice él, refiriéndose, hablando del cuerpo nuestro. Eso es a lo que se refiere con el tabernáculo. Acordémonos que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, eso era de la manera que ellos movían la presencia de Dios a donde quiera que se movían, mediante un tabernáculo. No era un templo, porque ellos andaban caminando por todo el desierto, y era una casa que ellos mismos hacían, la formaban y todo, y ese era el tabernáculo donde la presencia del Señor estaba. Pero aquí nosotros, hace una referencia con nosotros, nuestro cuerpo, que el día que se acabe todo, nos está diciendo él aquí, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, dice, eterna en los cielos. Dice: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí está el deseo de los verdaderos creyentes, ir siendo transformados por el poder de Dios. Usted lo está leyendo aquí. Es la manera que el apóstol Pablo pone, es en base a gemidos, a como él dice, deseando ser revestidos. O sea, que hay un efecto, que hay un proceso, que sigamos caminando de la mano del mismo Dios. Por eso dice esto. Dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque acuérdense que después de que ellos fallaron, corrieron a esconderse, estando ya en el pecado, estando ya en la maldad, dándose ellos cuenta de que se habían equivocado y se habían apartado de Dios. Por eso la gente sin Dios corre a no oír nada de las cosas de Dios siempre, porque ellos saben lo que están haciendo y no les gusta que los traigan y los enfrenten con las cosas que ellos mismos están haciendo, ¿sí? Entonces hay que entender esto,
lo que dice aquí Pablo, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, hay un deseo de estar lleno del Señor Jesucristo. Desde ahorita aquí en la tierra, por supuesto. Dice el 4, porque así mismo, dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Oiga, este efecto de no querer ya morir y dejar, como decía el rey David, dejado en el lugar de los muertos, olvidado, sino que ya en base a todo lo que hace Dios en nosotros y las promesas de la vida eterna, es exactamente lo que él está hablando aquí. Dice él, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otras palabras, se muere una vez, porque todos nos vamos a morir obviamente, pero esa va a ser la única vez, porque de ahí vamos a vida eterna, los verdaderos creyentes. Entonces por eso es importante el pensamiento y el deseo de estar siempre con Dios, desde ahorita y al final, ser revestido y quedarnos con Él y Él con nosotros, porque es así como somos nosotros más que vencedores, en victoria, y recibimos todo lo que Él nos está prometiendo. Tenemos paz para con Dios. Por eso dice el 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado de las arras del Espíritu. O sea, Él tiene ya todo preparado para aquellos verdaderos que le han creído y están en una comunión y están trabajando juntos. Esto no es a ver quién lo puede agarrar, a ver quién lo logra, sino que todo el que es creyente sabe que es creyente, porque ya les he dicho, porque el Espíritu mismo nos dice que somos hijos de Dios. Entonces todo esto tiene que ver con el estar ya preparado, con el estar no que nos vaya a agarrar desprevenidos en ningún momento, lo que sea, la venida o ir a la presencia de Él, en un tipo de muerte me refiero. Entonces eso está ahí, en el libro de Gálatas 3:25, dice él aquí, y dice él que de Cristo estamos revestidos o cubiertos, porque esto tiene que ser una realidad en todos nosotros. No podemos nosotros decir de qué se trata esto o qué será, sino que todo esto, pues, para eso son estas enseñanzas, para que ustedes, si no saben, pues aprendan, ¿no? Pero dice aquí, hablando él del propósito de la ley, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea que ya que llegó el Señor Jesucristo a nuestras vidas, ya nadie de nosotros tiene como maestro lo que dice la ley, las enseñanzas de antes, porque Jesús vino a cumplir la ley. Entonces aquí es donde entramos nosotros en el nuevo pacto, en lo que es la ley del Espíritu, ¿sí? Dice el 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Exclusivamente por eso nada más. Por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos o cubiertos. Y eso se refiere, como siempre lo hemos dicho aquí, que es el bautismo de la muerte del Señor. Hemos sido bautizados junto con Él, ¿sí? Dice el 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora esto se ha malinterpretado a través de los años y se sigue malinterpretando, diciendo para muchos, lo diríamos así como un tipo de inducto, una persona que no es guiada por Dios, ¿sí? Afirman que ya no hay nada y que todos podemos hacer como sea mientras se trate de Dios.
¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el hombre puede hacer el trabajo que haga una mujer en Cristo, o la mujer haga el trabajo del hombre en Cristo también, porque escrito está, dicen ellos ahí. Pero aquí no está hablando de hacer nuestra propia voluntad, sino de nosotros quedarnos como fuimos llamados. Yo soy llamado como un varón a hacer la voluntad de Dios, y una mujer es llamada como una mujer o una hembra a hacer la voluntad de Dios también. Porque todo esto no ha cambiado. Lo que se hacían las mujeres, lo que le decían a las mujeres y lo que los hombres hacían, todo relacionado al mismo Dios. En otras palabras, para entender esto, Él dice aquí que ya no existe nada de eso. Dice, sois uno en Cristo Jesús. O sea que cada quien toma el papel de lo que es y se mueve en el Señor. Porque las cosas que hablan de acuerdo a la mujer no me aplican a mí. ¿Sí? Cuando hablan del velo, cuando hablan de las vestimentas, eso no me aplica a mí. Entonces no es lo que mucha gente interpreta aquí. Está mal. Igual a las mujeres cuando habla de los varones, del orden divino, quién es la cabeza y luego quién sigue. ¿Sí me explico? Entonces entendamos bien lo que él quiere decir aquí. Pero dice el 29, dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí es por eso que viene la promesa, y viene nada más ni nada menos con el padre de la fe, que es Abraham. Por eso es que todo está conectado con el estar nosotros siempre vestidos para las bodas o para boda. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis que él habla acerca de ese famoso lino fino, porque es que en la iglesia del Señor Jesús se le ha concedido que se vista ya de otra manera más simbólica y más fuerte de ese famoso lino fino. Entonces aquí vamos a ver nosotros cómo todo esto va a terminar. Le estoy dando a entender, enseñando más bien todo esto para que usted pueda entender lo que vamos a ver ahorita después y no se quede pensativo ni enredado qué quiere decir una cosa y otra. Vean lo que dice Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí están las bodas del Cordero, que viene siendo Jesús. Dice, y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Por eso acuérdense que somos llamados a estar cubiertos, revestidos, cubiertos diario con las cosas del propio Dios. Dice en el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora vea usted cómo todo tiene que ver, como lo decíamos la semana pasada, con nuestras acciones. Porque aunque sea Dios moviéndome a mí, sí, por su poder y por su gloria y su honra, termino haciendo las cosas yo. En obediencia para la honra y la gloria, o en desobediencia, lo cual no me conviene. Entonces dice aquí que a ella se le concedió que se vista de lino fino. Dice limpio y resplandeciente. Imagínense eso. Ahora, para poder verlo bien espiritualmente y entenderlo, dice aquí, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, las acciones justas, parafraseando esto, de los hijos de Dios. Porque Él nos llama a ser santos, porque Él es santo. Entonces, si yo hago y me muevo en acciones justas, no son mías, yo las hago y las obedezco, pero me mueve Dios. Entonces, así es como yo estoy siempre agradando a Dios. ¿Se fija ahora sí? Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso es bien importante que no nomás asistamos a iglesias nomás por ir y estar ahí, sino que nosotros ya estemos pues con un pensamiento y una mirada, no en el mundo, pero en unas bodas. En unas bodas, porque aquí está diciendo y hablando de una bienaventuranza de aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
a la unión con el mismo Jesús. Entonces ahora con esto que vio, le voy a mostrar ahora sí este par de parábolas. Este par de parábolas donde se habla del rechazo de Jesús con los judíos y también de alguien que es hallado. Esta persona, de acuerdo a lo que leemos aquí, lo agarró el mismo Dios, lo cuestionó y lo echó para afuera, para que ustedes vean que todo está en orden. Pero eso de que haya estado algo ahí, alguien ahí más bien, no es que se les pasó, sino es para que veamos nosotros que nadie absolutamente puede llegar si no está vestido. Para eso pasó esto. Pero vamos a leer. Vaya conmigo a Mateo 21:33. Y ahí dice, ¿usted ya se ha acordado de todo esto? Dice los labradores malvados. Oiga eso, los labradores malvados. Y todo esto lo está narrando, lo está hablando el mismo Jesús. Les está enseñando, obviamente, a todos ellos. Dice, hoy otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. ¿Sí? Cuando habla del padre de familia, estamos hablando en veces de Dios y en veces del mismo Jesús. O cuando se habla del hijo, pues es el hijo, o el hijo del hombre, es Jesús. Pero vamos a ver, lo voy a repetir. Dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, vemos aquí todo esto en una forma de un viñedo, lo podemos decir así. Entonces, dice el 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, aquí estamos viendo a estos hombres, pero todo esto es un simbolismo para que entiendan todos de cómo Dios está ofreciendo a su Hijo Jesucristo, al Salvador, porque primero fue mandado a las ovejas perdidas de Israel. Por eso es que estamos leyendo esto. Pero vemos aquí que se acerca el tiempo de los frutos. O sea que el contacto ya se había hecho con estos labradores y lo que el padre de familia esperaba de ellos eran los frutos. Así como cuando se manifiesta Dios y hay personas que lo ven y lo creen y empiezan a moverse en Dios. Bueno, en uno también todo el tiempo tiene que haber frutos. Pero bueno, aquí dice que se acerca el tiempo de los frutos. Dice, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. O sea, no mandó al hijo todavía, empieza a mandar, dice aquí, siervos. Entonces vamos a ver qué pasó. Dice más los labradores, o sea, los que se les entregó todo eso, tomando a los siervos, dice, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Entonces usted piense ya que estamos hablando de todos esos hombres que Dios mandaba hablarles, por supuesto, los profetas al pueblo de Israel. Hicieron con ellos como quisieron también. Aquí estamos viendo que a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Le voy a mostrar 3 ejemplos del Viejo Testamento y luego le voy a mostrar aquí lo que dijo Jesús con relación a todo eso, para que usted vea que es triste cómo la gente reacciona delante de Dios. El desprecio, porque es que si se lo hacen a ellos, se lo están haciendo a Dios. El desprecio. Vamos a ver, te regresamos aquí. El primero
que está en Segunda de Crónicas, y es ni más ni menos que la muerte de Zacarías, ¿sí? El que murió adentro de la casa de Jehová. Bueno, murió porque lo mataron, pero vamos a ver aquí el primero, y vean ustedes que esto es triste. Me siento triste porque aunque sea el pueblo de Israel, es gente como usted y como yo. Es gente común y corriente que desprecia a Dios, que desprecian el señorío. ¿Sí? Vamos a leer. Segunda de Crónicas 24:17. Está hablando aquí de ese reinado de Joás de Judá. Pero aquí en el 17, Segunda de Crónicas 24:17, dice él, dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Dice: y desampararon la casa de Jehová, dice él, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Entonces vean ustedes de qué manera se va a mover Dios aquí con ellos. ¿Qué es lo que va a hacer y a quién va a mover? Para que oigan la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace el pueblo en respuesta? Dice: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Oiga, si no es lo mismo que estamos haciendo hoy. Los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Entonces vean que viene Dios a este muchacho, a este hermano, a este joven, Zacarías. El Espíritu mismo viene a él para empezar a profetizar y hablar. Dice: y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo así. Dice: así ha dicho Dios. Les pregunta: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Dice: no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Oiga, desde aquel entonces, que siempre ha sido Dios el mismo. Dios nunca ha dejado a nadie, siempre somos nosotros. Entonces él les está diciendo claramente que no podían llevar las cosas de Dios. Preste atención a lo que les está diciendo aquí el profeta Zacarías. Les está diciendo que los están quebrantando. Una cosa es no poder llevar, porque eso sería algo imposible de parte de Dios, para una persona dar algo que alguien no pueda. Costaba, pero no era imposible. Aquí dice que estaban quebrantando. Es una gran diferencia. Dice en el 21: pero ellos hicieron conspiración contra él, contra el mismo Zacarías. Dice: y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Entonces ahí terminó todo. Entonces vemos ahí cómo Dios está haciendo lo que está haciendo con esta gente y con todos nosotros constantemente. Y la reacción de mucha gente pues es odio. Vamos a ver Segunda de Crónicas 36. Aquí también. Segunda de Crónicas 36:11. Vemos aquí otra vez que es otro reinado, pero este es el de Sedequías. Dice él, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Aquí vemos otro rebelde, después de que lo está exhortando el profeta Jeremías. Dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel.
Dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Oiga esa parte. Siguiendo al mundo siempre la gente. ¿Se le hace familiar eso? Hasta hoy mucha gente lo sigue haciendo. Y es muy triste porque lo estamos viendo en pleno 2026. Estamos viendo que la gente hace exactamente lo mismo. Le digo eso porque yo lo he visto, yo lo he presenciado y la gente no le importa. En muchas de las llamadas iglesias de Cristo, ¿sí? Entonces aquí vemos que el Señor los está viendo. Esto que ellos hacen de hacer, como dice aquí, todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén, dice el 15, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Es lo que estamos leyendo ayer, ahorita vamos a regresar. Dice, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Oiga, dice el 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban y les decían de todo, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio, dice. Entonces aquí está escrito toda la rebeldía de las personas. No importa que sea Israel, la gente ahorita, sean del país que sean, se siguen rebelando contra Dios. Usted no se fije quién era, usted vea que era gente rebelde en contra de Dios. En Nehemías 9:29, vea lo que dice aquí también. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Aquí está otra vez. No los llevan, pero sí pecan en contra de lo que Dios dice. Dice, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Dice, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Aquí vemos que no les importa, no que no puedan, entiendan esta parte, sino que no les importa lo que está escrito. Por eso hay que tener mucho cuidado, como se los digo siempre. Nosotros no podemos cuestionar. Si nosotros nos decimos ser de Dios, solamente hay una cosa en nosotros, que es lo mismo, el sí y el amén. Todo lo demás, sáquelo de su mente y de su corazón. Usted no cuestione nada de lo que está aquí. Entienda, sométase y sométase al Señor bajo su poderosa mano. Porque esta gente de aquí estamos viendo lo que claramente dice que pecaron contra tus juicios, dice, los cuales si el hombre hiciere, pues es una posibilidad de Dios grande y poderosa y verdadera, que si los hacen en ellos, dice, vivirá. Si cumplían lo que el Señor les decía en los juicios, ellos iban a vivir, pero optaron por no hacer nada. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Ya ve el carácter? No escucharon. Dice el 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Oiga, y presta atención. Dice, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Por eso es que eran entregados y batidos y terminaban otra vez en cautiverio y terminaban como esclavos y de todo por tercos. Wow, mire, ahora le voy a mostrar lo que el mismo Jesús habla con relación a todo eso. Si Jesús lo está mencionando, no nomás se lo está diciendo a ellos otra vez, nos lo está diciendo a nosotros también, a la iglesia. Porque nosotros somos cristianos por Cristo, por Jesús. Entonces vamos a ver qué dice él con relación a todo esto. Mateo 23:26, y es donde Jesús está acusando ni más ni menos que a ellos mismos, a los fariseos y a los escribas. Eran tremendos hipócritas. Pero en el 26 les dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, le está dando el mandamiento o el ejemplo
de que todo tiene que estar purificado y nada tiene que estar escondido y a Dios no se le puede engañar. Es exactamente lo que está diciendo él. Y luego les habla también a los escribas. Les dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Ven esa parte. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así es como está una persona que se dice ser un cristiano pero sin Espíritu Santo. Por fuera se ve como la verdad. Se arregla, se viste, se corta su pelo, está bien presentado ahí él o ella. Se cuida de los demás, pero no puede mentirle a Dios. Dios lo está viendo tal y como es. ¿Sí? Por eso tenga mucho cuidado y no se deje llevar por lo que usted ve humanamente en una persona. Usted tiene que ver los frutos. Usted tiene que probar los espíritus, como se lo he dicho. Entonces Jesús les está diciendo que ellos se ven muy bien, pero por dentro, ahí está la descripción, llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. O sea que no sirven para nada. Son inmundos delante de la presencia de Dios. Wow. Les dice en el 28, así también vosotros por fuera, dice, a la verdad os mostráis justos a los hombres. Ahí, el mismo Jesús está diciendo eso que le repetí ahorita. Ellos mismos llegan respetando, saludando, abrazando, con aquel respeto con todos los hermanos y las hermanas. Pero tenga mucho cuidado. No se deje llevar por eso. No se deje llevar por eso, porque el mismo Jesús nos está advirtiendo. Se lo voy a repetir, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oiga, imagínese encontrarse una persona así en una iglesia. No cualquiera, no el que está sentado al lado de usted, es el que le está predicando a usted. Por eso tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado y no decir, ay, es que es bien amable. Ay, es que ya tiene años. No, es que él es así y así y allá, o ella también, o la familia entera. No, olvídese de eso. Dice otra vez, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Oiga, más hipócritas todavía. Se arrimaban a construir las tumbas de los verdaderos hombres que habían muerto, los mártires que habían muerto por la verdad de Dios. Es lo que les está enseñando, lo que les está mostrando aquí. Dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea que ellos mismos no solamente se visten hipócritamente, sino que también están hablando, diciendo esas palabras de que si ellos hubieran estado en esos tiempos, ellos no hubieran hecho igual que sus padres. Oye eso. Y alguien dirá, pues, y eso qué bueno es que Dios les está diciendo que están de hipócritas todo el tiempo, como se visten y sus palabras. El mismo Jesús dice así, les dice Jesús, así que dais testimonio contra vosotros mismos. ¿Entiende eso lo que quiere decir? Dar un testimonio contra uno mismo es estar uno mismo echándose la soga al pescuezo, para que me entienda. Uno mismo, sus actos, sus palabras y lo que dice es el testimonio de que tú estás mal. Por supuesto, si estás mal, ¿no? Por eso él dice eso, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice, vosotros también llenar la medida de vuestros padres. O sea que estaban igual. Eran exactamente igual que sus padres, de tercos y de hipócritas. Dice, oiga, ¿cómo les voy a llamar aquí? Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Oiga, ¿cómo los está acusando de mismo satánicos y diabólicos? Porque eso es lo que es. Una serpiente representa al mismo Satanás, la víbora también, al diablo, se lo reprenda.
Entonces, entienda usted por qué esto es tan tremendo y tan fuerte, y viene ni más ni menos que del mismo Jesús. Dice él: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nadie que se quede en ese estado va a escapar de la condenación del infierno. Dice: por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas. Dice: y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Oiga esa parte. ¿Por qué dice eso? Que sobre ellos va a venir todo, como él dice, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Sabe por qué viene eso? Porque de la manera que ellos actúan hipócritamente, de allá aprendió el mundo entero. A como los ven a ellos, los vieron y los siguen viendo, de ahí aprendieron sus mismas doctrinas de hipócritas y de mentirosos la mayoría de religiosos. Por eso es que entienda que él los está relacionando no nomás con ellos, sino con todos aquellos que hacen esas mismas doctrinas. No está escrito aquí, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Usted quién cree que es alguien que está mintiendo con una doctrina que no es del Señor, ni un mandamiento que es de Dios, ni nada que es de Dios? Es exactamente lo que ellos hacían. Ellos agarraban la Torá, la Escritura, y le enseñaban, pero lo enseñaban mal. Eran hipócritas. Eran de todo. Entonces así es como se hace el resto de gente que está sin espíritu. Entienda. Por eso les está diciendo lo que se está diciendo, porque en todo el mundo que no se mueve el Espíritu Santo, se mueve otra cosa. Se mueve el interés de los hombres, ¿entienda? Y eso abarca todas las maldades habidas y por haber. Eso sí es. Por eso que él les dice está tremendo y está bien fuerte. Dice, se lo repito, el 35: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis, dice, entre el templo y el altar. Dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Oiga, sobre esta generación. ¿Cuál generación? ¿La de ellos? ¿La de Israel? ¿La de los judíos? No. Una generación son todos aquellos que están después de Adán y Eva. Esa es la generación. Cuando Dios nos saca y nos pone y nos habla, nos está transformando, nosotros ya no estamos ni en el mundo, mucho menos en esa generación. La generación son todos aquellos que viven moviéndose en lo mismo. Es la misma generación. Por eso se repite todo el tiempo que esta generación y esta generación es todo el mundo sin Cristo. Son lo mismo. Están en el mismo grupo de pecadores, de rebeldes, de impíos. Eso es, entienda. Por eso él menciona cada rato que no pasará en esta generación y esta generación. El diablo habla de qué es, pero es la misma gente. ¿Cuál? Pues los que están sin Dios, que están de tercos, que están llenos de impíos. Por eso aquí dice que hubo un lamento del mismo Jesús por su gente. Porque es que Dios es amor. Pero Dios no puede ser, no puede Él estar de asolapador con ningún pecador. Él no es así. Con todo lo que Él sea de amor, Él no va a solapar el pecado ni va a tener por justo al culpable. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? Por eso dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Oigan lo que les va a decir a ellos: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Se oye como un Dios que está mate y mate gente? ¿Se oye como un Dios que nadie puede guardar la ley? No, se oye como un Dios de amor, como un Dios que los amó, como un Dios que se preocupó por ellos. Pero claramente vemos aquí que no quisieron. Cuando usted no quiere nada de Dios, usted se queda solo, sola.
Nadie lo va a venir a brincar y a meter para adentro, porque usted no quiere. Usted tiene libre albedrío, pero ese libre albedrío no es otra cosa más que si usted no se arrepiente y no se acerca a Dios y le entrega su corazón, el mismo infierno lo está esperando. Por eso no piense usted que esto es de iglesias, de religiones, de mandamientos. No, esto es de Dios solamente. Por eso el ejemplo de ellos es para todos nosotros, porque somos humanos, somos personas que tenemos sentimientos y deseos, y de todo tenemos igual que ellos, más que ellos son judíos, pero no son diferentes de nosotros. Tienen las mismas cosas, fueron creados igual. ¿Sí? Entienda. Entonces aquí les dice él: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dice: aquí vuestra casa es dejada desierta. Dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso sí, es exclusivamente para ellos. Ya cuando venga todo y pasen todas las cosas, es cuando al final se les va a caer el velo y lo van a ver, los que estén vivos. Entonces, mira qué tremendo es esto. Regresemos aquí a Mateo 21:36. Decíamos pues que a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Entonces ya vimos todo eso. Pero dice: envió de nuevo. Estamos hablando, acuérdense de los labradores malvados, que les está pidiendo el fruto, el padre de familia. Entonces aquí dice otra vez que envía otra vez a siervos más. Dice: envió de nuevo otros siervos más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Dice: finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Aquí ya vemos que les mandó a Jesús. ¿Sí? Eso es lo que es. Dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Obviamente eso no es así como pasó, pero lo que sí vemos es el odio para contra el hijo. Sí, o sea, la codicia, la envidia, todo contra del Hijo de Dios. Dice: y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Eso sí aconteció. Fuera de la ciudad fue cuando lo crucificaron. Dice: cuando venga pues el señor de la viña, hablándose al padre de familia, está preguntando Jesús: ¿qué hará a aquellos labradores? Imagínese usted el juicio que van a tener aquellos que desprecian a Jesús, que desprecian la salvación, que pisotean y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Imagínense. Bueno, vamos a seguir leyendo. Les pregunta Jesús: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Oigan la respuesta de los que le están oyendo. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea que eso se va a mover de un grupo de personas a otro que en realidad haga la voluntad del padre de familia. En este caso, presentar frutos al mismo Dios. Jesús les dijo, y aquí les va a refrescar la memoria con todo lo que está escrito. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Oiga cómo el Señor, siendo Dios, para que puedan ellos entender que todo está escrito y todo cuenta, Él mismo está citando la Escritura. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Jesús. Dice: ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga eso, cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. O sea, el Padre. Es lo que acabamos de leer. El Padre mandó al Hijo. Dice: y cosa maravillosa es a nuestros ojos. Dice Jesús. Dice: por tanto os digo, preste atención aquí. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Por eso
tenga mucho cuidado si usted ya participó del Espíritu Santo algún día. Porque usted no crea lo que se dice afuera, lo que se enseña allá, lo que se muestra afuera. Usted crea lo que está escrito y lo que muestra el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que le recomiendo yo. Aquí está diciendo que el reino será quitado de ellos y será dado a gente que produzca los frutos de Dios. Porque hay gente que dice, no, tú no te preocupes, hombre, Dios no te va a dejar. Tú anduviste y Dios te ama y Él nunca, dicen ellos, los dones son irrevocables, Dios no cambia, Dios no te va a dejar. Al final Dios te recoge y Él ya, tú eres testigo y pasó esto entre ellos y Dios te ama. O sea, quieren convencer de una manera muy mal a aquellos que se apartan de la verdad, aconsejando falsamente que son libres y que Dios no le importa lo que haga uno. Y así no es. Así no es, porque aquí estamos viendo que ese reino se quita. O ha oído en otras partes que el nombre se borra. ¿Sí? Desde el Viejo Testamento vemos que Moisés mismo dijo que se le borrara el nombre de él también, cuando andaba él metiéndose con el pueblo y que quería que Dios lo perdonara al pueblo, y hasta él mismo se ofreció a que lo quitaran. Entonces presta atención a las Escrituras. Aquí mismo él dice, Jesucristo, que nunca miente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces aquí, para entender bien, dice el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Vea dos cosas aquí. Estamos hablando de un encuentro o de un rechazo con el mismo Jesús. Esto es lo que vamos a ver aquí. El que tiene un encuentro con Dios a través de Jesús tiene que ser quebrantado. Por eso dice él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Esos somos todos nosotros que hemos caído sobre esa piedra y Dios nos ha quebrantado y nos ha transformado. Pero vea el otro grupo. Y sobre quien ella cayere, o sea, al opuesto, que venga sobre nosotros la ira de Dios, nos va a destruir. Dice aquí, lo desmenuzará. Usted medite en eso. ¿Qué es lo que conviene? ¿Que usted caiga sobre esa roca o que la roca le caiga a usted? Yo imagino que es mucho mejor ser quebrantado, ser movido, ser restaurado y vivir otra vez en comunión con Dios, como al principio. Por eso lo que vamos a ver aquí es similar a lo que pasó con ellos, obviamente con los judíos, pero es en el libro de los Hechos. Hechos 13:44. Y ahí vemos nosotros que ellos no se hallaron dignos de nada de esto. Pero yo quiero que usted vea lo que está escrito aquí para que usted medite y aprenda de aquí, de que no es de cualquiera esto. Lo digo así porque escrito está. Hechos 13:44. ¿Sí? Hechos 13:44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. O sea que no solamente tuvieron problemas cuando oían a Jesús, sino también a los apóstoles y a los discípulos. Les daban celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Oiga el carácter de una gente que se declara también cristiana o creyente en Dios, para que me entienda, y se pelea y le molesta todos aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que más de un grupo aquí en el mundo se cataloga y se declara como cristiano, pero aborrece a los evangélicos? ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que unos tienen al Espíritu Santo y otros no.
Por eso es que estos judíos, dice aquí que se les daban celos y rebatían y contradecían y blasfemaban lo que estos hablaban en el Espíritu. Oiga eso, cómo a través de los hombres hablando en el Espíritu ellos todavía seguían aborreciendo a Dios. Wow. Dice el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea con poder, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo lo que estamos leyendo, y todos ustedes ya saben que a las ovejas perdidas de Israel fue mandado Jesús primero. Vemos aquí todo esto, pues. Dice: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Dice más: puesto que la desecháis. Ahí está. Medite en cuántas religiones, cuántas denominaciones, cuántos grupos religiosos e iglesias que se declaran ser seguidores de Jesús, cristianos, y contradicen lo que está escrito. ¿Sabe qué es lo que es? Como dice aquí, desechan la palabra, desechan al propio Dios. Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo, dice. Es que Él les está recordando cómo pasó todo con ellos. Por eso les dice que ellos primero fue que se les hablase la palabra de Dios, pero la desechan, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Wow, o sea, fuera. Porque es que si no queremos nada, nos quedamos sin nada. Si no deseamos vivir para Dios, estar con Dios, ser de Dios, servirle a Dios y olvidarnos de nosotros mismos, tenemos un problema con Dios. ¿Sí? Tenemos un gran problema con Dios nosotros ahí. Si todo lo que es de Dios y aparte contradicimos y nos molesta y no nos gusta, algo está pasando ahí. Algo tremendo está pasando ahí con el individuo. Por eso aquí claramente dice: no os juzgáis dignos de la vida eterna. Dice: he aquí nos volvemos a los gentiles. Pero vean lo que pasó con estos gentiles. Dice: porque así nos ha mandado el Señor. Oiga ya que ellos se movieron, no porque lo que pasó, sino por obediencia, porque Dios los mueve, como a todo el verdadero creyente. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esas son palabras de Jesús. A Jesús es el que se puso para luz de los gentiles y para salvación y hasta el último de la tierra. Pero el creyente toma ese lugar en el Espíritu y empieza a hablar verdad y a predicar como si fuera Cristo. Por eso es que se aborrece al evangélico, al cristiano verdadero, al que predica palabra y al que se sostiene y se mantiene en lo que está escrito. ¿Ya está entendiendo ahora sí el odio de otras denominaciones, de otras iglesias, de otros cristianos, de otros disquermanos y pastores contra uno? Porque no quieren nada de Jesús, no quieren nada del Señor Jesucristo en sus vidas. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren, como siempre se los he dicho. Entonces aquí vemos que se repite esta palabra del Padre en Jesús y después es puesta en los creyentes que se mueven por el propio Dios. Dice en el 48: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Oigan eso, glorificaban la palabra del Señor. A lo que hoy en muchos días y en muchos lugares nomás mueven la cabeza, agachan la cabeza para abajo, voltean para arriba, les da coraje, a algunos les da risa, no hay qué hacer, pero no la quieren recibir. Es que estamos viendo esto y es bien fuerte y es la verdad. Pero esta gente, hay algo que nos distingue de los demás, lo que nos distingue a todos los que somos del Señor. Aquí está. Dice: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo no me ordené para vida eterna solo. Yo no me llamé solo. Yo no me puse solo.
Yo no hablo de mí solo, es aquel que me llamó. Es el Señor Jesucristo, el que ha hecho todo en mí y el que hace todo en todos los verdaderos. Sí, es que sí es. Por eso dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Wow. Miren, vamos a seguir leyendo aquí. Entonces vemos todo esto aquí, ¿no? Que a estos judíos se les manda y se les dice de todo aquí, cerca de la piedra. Entonces dice aquí, en Mateo 21, 44, o 45 ya, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Se les estaba dando la advertencia, el aviso, de que solamente tenían dos caminos, aunque fueran judíos y aunque fueran sacerdotes, aunque fueran principales, aunque fueran fariseos, aunque fueran lo que fueran, dos caminos hay. O esa piedra, nosotros caemos sobre de ella, somos quebrantados, o la misma piedra nos cae, nos aplasta y nos desmenuza. O ganamos con el Señor o perdemos sin el Señor para siempre. Eso es lo que es. Entonces estos fariseos se dieron cuenta que hablaba de ellos, toda su hipocresía. Dice el 46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía por profeta, refiriéndose a Jesús. Y aquí en el 22 es donde vamos a ver ya acerca, para ya ir cerrando esto, acerca de las bodas. Las bodas que se van las cuales leímos ya en el libro Apocalipsis, van a pasar, ¿no? Pero dice a Mateo 22:1, respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábolas diciendo, oiga bien, aquí ya va a hablar más claro con el lugar celestial. Aunque sea una parábola y hable con las palabras que él hable, entienda esto, él no está mintiendo. Para empezar, cuando él menciona el reino de los cielos, está mencionando el mismo lugar celestial, la misma ciudad celestial, la Jerusalén del cielo. Él no está usando otras palabras, pero no está mintiendo, es lo que quiero que vean. Bueno, dice en el 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, el padre y el hijo. Lo acabamos de leer hace rato en Apocalipsis 19, 7 y 9. Entonces es una verdad, todo esto es una verdad. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes eran? Los judíos. ¿Quisieron ir? Ya lo leímos. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. O sea que todo está preparado, todo está listo. No dice que no haga nada, ni está enseñando eso. Dice que él ya tiene todo listo. Ahora lo que tiene que pasar ahí es que la gente tiene que ir, tiene que entrar, tiene que andar, tiene que moverse con él. Porque él está convidando, él está invitando. Entonces si alguien es invitado, tiene que escuchar, prestar atención y obedecer, porque lo están invitando. ¿Cómo alguien va a invitar a alguien y si no va y rechaza, será que se aparece por allá? Bueno, vamos a ver qué dice aquí o qué pasó, porque alguien se apareció, pero lo agarraron. Vamos a acabar de leer. Entonces aquí está diciendo que ya todo está dispuesto, venir a las bodas, dicen. Mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Es lo que pasa muchas veces en nuestros días. Que muchas veces decimos, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer. No puedo ir a la iglesia, no puedo servir hoy. Tengo un compromiso por ahí. Pues ya no estamos metidos en un 100% en la obra, sino que hay... Cuando queremos vamos, cuando queremos no vamos, cuando queremos trabajamos con Dios, cuando queremos no hacemos nada. Entonces aquí vemos el mismo carácter de esta gente
que unos se van a la labranza y otros a sus negocios, pero el que le está hablando es Dios. Dice, y otros tomando a los siervos les afrentaron y los mataron otra vez. Siguieron con lo mismo. Dice aquí en el 7, al oír el rey se enojó. Oigan que Dios tiene un carácter. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahora, eso es lo que nos está mostrando aquí, una destrucción y una muerte completa, desde el individuo hasta donde vive. ¿Por qué? Porque está airado. Y eso es una verdad. Dios, dice la Escritura, está airado con el impío todos los días. Por eso es que ya cuando estamos caminando con Jesucristo en el Espíritu Santo, dice la Biblia que por medio de Él tenemos paz para con Dios. De otra manera, no existe conexión con un Dios que está airado con aquellos que rechazan al Hijo. ¿Ya está entendiendo? Le quiero mostrar lo que dice aquí en el libro de Lucas. Ahorita regresamos aquí. Lucas 19:20. Ya casi vamos a ir cerrando, tenga paciencia. Lucas 19:20. Vea usted aquí que se va a hablar acerca de otra parábola. Pero esta parábola es de las minas, ¿sí? De algo que se les otorga a alguien. En este caso, los dones espirituales que Dios puede dar, oiga bien esto, a los creyentes. Porque los dones son para que nosotros demos fruto. Para que nosotros, para que me entienda, ganemos almas. ¿Para quién? Para Dios. Vamos a ver aquí una parte. Lucas 19:20. Vamos a ver la parte del que no quiso nada con Dios. Porque eso sí, hay gente que puede y tiene el descaro de decir que ellos ya no regresan a nada de las cosas de Dios, pero por allá en la intimidad ellos creen en Dios. Ellos no lo van a dejar, lo quieren, por supuesto a la manera de ellos, hacen todo a la manera de ellos. Ya no hacen nada, pero ellos, eso sí, aman a Dios según ellos. Bueno, le digo esto porque este hombre dice conocer a Dios, pero ¿qué le pasó a él? ¿Será que el conocimiento inútil, digo inútil porque nunca hizo nada, le sirvió para algo? No le sirvió para nada. Vamos a leer para que usted se dé cuenta de lo que quiero decir. A todos estos siervos se les dieron minas y se les dijo que negociaran en lo que el Señor llegaba y ganaran intereses en el banco y le dieran todo lo que ganaron al Señor, dando a entender para nosotros que si nosotros somos de Dios, vamos preocupados por las almas, hablar del Señor, que se arrepientan y que sean salvos. Entienda, pero aquí está alguien de terco que ya conoce y no le importa nada. Por eso le tengo que enseñar esto, porque este hombre perdió en que haya conocido de Dios. Dice pues Lucas 19:20, vino otro diciendo, Señor, oigan lo que le dijo al Señor que le dio la mina: aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tenía guardada en un pañuelo. O sea que a la manera de él hizo las cosas como él pensaba. Haber dicho, si la mantengo limpia, sin tierra y bien limpiecita, nomás me la va a tomar y vamos a estar de acuerdo. Porque él no se le entregó la mina toda sucia o quebrada o raspada. Él la guardó en un pañuelo, dando a entender que él la cuidó como él pensó y él hizo la voluntad como él creyó, el siervo este. Pero así no es como se trabaja con Dios. Nosotros tenemos que movernos y escuchar y así hacer.
Entonces aquí está él, delante del Señor. Le dice claramente, la cual he tenido guardada en un pañuelo, le dice otra vez. Porque tuve miedo de ti. Oiga bien, el miedo equivocado para con Dios. Entienda usted lo que hemos hablado aquí, de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero esto, como él no le importa nada, ni cree nada, ni hace nada, lo único que tiene claramente es un miedo equivocado para con Dios. Porque de nada le sirvió tenerle miedo. Si le hubiera tenido miedo, tal y como está escrito, hubiera hecho como los demás siervos con esa mina, pero hizo lo contrario. Entonces todo lo que hacía él, lo hacía mal. Porque es que cuando tú eres un cristiano separado de Cristo, tú no sirves ya para nada. Por mucho que pienses agradarle a Dios a tu propia manera, estás mal y vas al infierno. Así te lo tengo que decir. Por lo que estamos leyendo aquí. Aunque sea una parábola, esta es una enseñanza para la iglesia del Señor Jesús. Aquí está bien claro. El mismo siervo le dice, porque tuve miedo de ti, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. O sea, en otras palabras, le está diciendo que le tenía miedo porque era capaz de hacer de todo. Pues si era capaz de hacer de todo, ¿por qué no obedeció? Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces él le dijo, oigan lo que le contesta el hombre este que les dio las minas. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Otra vez lo que le dijo a los fariseos y a los escribas. Por tu propia boca. Por eso escuchen esto. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros declaramos, tiene que ser bíblico. Porque por tus palabras, acuérdense lo que hablamos la semana pasada, vamos a ser juzgados. Es lo mismo que le está diciendo a él. Es lo mismo que le está diciendo a él. Le dice claramente, por tu propia boca te juzgo, le dice el Señor aquí. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Dando a entender, tú sabías quién era yo. Así como todos los que se apartan de esto y dicen, yo ya anduve, yo hasta pastor fui, yo ayudé, yo era diácono, yo anduve ahí, yo el que seguía del pastor, ok, mala decisión. Porque el haber vivido, el haber estado no te va a servir. A todos aquellos que les cuenta son los que permanecen en él hasta el final. ¿Sí? Todos los que somos llamados tenemos que permanecer hasta el final. Por eso aquí le dice él esto. Le pregunta, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. O sea que a uno le dio 10. Y todos ellos, oigan la reacción. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Como diciendo, le vas a dar otra, va a tener 11 el otro. Dice el Señor en el 26, pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará más. ¿Eso qué es? Cuando tú estás con el Señor, hay abundancia. Porque estamos hablando de tener, pero cosas de Dios, no cosas materiales. De las cosas de Dios se hacen las necesidades que uno tiene y Dios sobreabunda en lo que da. Por eso aquí dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La miseria y lo miserable que van a ser. Ese es el carácter de Dios. Por eso mucha gente no se explica por qué les va como les va en sus vidas, con su esposo, con su esposa y con sus hijos. Ellos no creen que Dios va a hacer nunca nada para mostrarles que están equivocados. Ellos dicen, pues fue mala suerte, pues todos se enferman, fue un accidente, Olvídense, entiendan lo que está escrito. Con el Señor hay esperanza, hay bendición, y sin el Señor no somos nada.
Entonces por eso dice el 27, que aquí el destino de esta persona, dice, también aquellos mis enemigos que no quieran que yo reine sobre ellos, o sea, todos aquellos que no les importa que solamente a través de Jesús hay salvación. Dice, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es una manera de decir infierno, perdidos para siempre, muertos. Pues es que la gente así es. Acuérdense que a Dios nadie lo puede engañar. Entonces por eso les mostré todo eso y me tardé un poco, pero es necesario. Y ya casi voy a ir cerrando. Déjenme terminar de leer aquí en Mateo 22:8. Por eso sigue él hablando. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Piense usted no solamente en el judío, que fue convidado primero. Piense usted en todos aquellos que se apartan de la verdad, todos aquellos que dejan a Dios. Él ya los ve como que no son dignos. A lo contrario que mucha gente dice, oh, Dios no es así, sus dones son irrevocables. Todo el tiempo dicen eso, como que Dios no puede hacer nada porque ya dijo que sus dones son irrevocables. Dios no tiene límites. Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Esté escrito aquí, escucha esta parte, o no está escrito, porque es Dios. ¿No ha leído esa parte donde dice que era imposible sostener y guardar tantas cosas que Jesús había hecho solamente en un libro? Hizo el montón de cosas. Si hizo unas cosas que no sabemos, ¿eso qué? Eso nos puede también a nosotros convencer, convenir o no convenir, porque ni siquiera sabemos qué hizo y qué nos escribió. Entonces entienda que para Dios no hay límites. No hay doctrina de hombre que vaya a salvar a nadie, ni pensamiento ni idea. ¿Sí? Como lo dije la semana pasada. Por eso entonces aquí dice claramente él, y esto es triste, dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dice, ir pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Escucha esta parte aquí. Ellos salieron a agarrar cuanta gente pudieron, tal y como les dijo el Señor, a hablarles y a llevarlos, a mostrarles. Dice, y entró el rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de reyes? El mismo Jesús entró a ver el trabajo que habían hecho los demás, hablando y juntando a estas personas para las bodas. Él mismo está chequeando. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Oiga lo que se encontró el Señor. Alguien que no estaba vestido de boda. O sea que alguien que escuchó, participó, se movió, caminó, quizás hasta era pastor, abrió obras, hizo de todo, puso manos, bautizó, abrió nuevas obras, pero nunca fue de verdad. Oigan bien la reacción aquí de ellos dos, entre Jesús y él. Digo Jesús porque él es el rey. Y le dijo, amigo, le pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice enseguida, mas él enmudeció. Imagínense que se encuentra uno con Dios y el mismo Jesús le diga, ¿cómo llegaste esto aquí? No, pues no tiene uno ni palabras. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos. Oigan lo que está pasando ya con este hombre que se coló. El Señor Jesucristo mismo lo vio, que no podía estar ahí. Luego lo ataron de pies y manos. No le dijo, arrepiéntete ahorita que hay tiempo, oremos por él, vengan todos, juntémonos de las manos como le hacen todos. A ver, póngale manos a alguien ahí. No. Aquí dijo, átenle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Es expulsado por hipócrita, por mentiroso, por falso, por lo que haya sido todo. Porque de acuerdo a lo que el Señor vio, no está
vestido de ninguna boda. No tenía ninguna relación ni comunión, nunca lo tuvo, quizás. No sé cuál haya sido el caso, pero fuera. Dice allí, será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué le suena eso? ¿Infierno? ¿A qué? Dice el 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Por eso, como le dije la semana pasada, usted tiene que renovar su mente en el espíritu y empezar a escudriñar todos los días de aquí en adelante. No sé la edad que usted tenga o en qué situación se encuentre, pero le recomiendo que se le haga un hábito, una costumbre de estar escudriñando esto, lo que es la escritura, todos los días si puede. No de memorizar, de andar en orden, no, usted lea. Y en el momento que empiece a leer, Dios lo empieza a guiar por cosas tremendas y hermosas, por sabidurías, por entendimientos, ¿sí? Por revelaciones, por todo tipo de cosas Dios lo va a guiar. Empiece nomás a escudriñar, hágame caso, para que usted vea lo que le estoy diciendo. Pero ore antes de empezar a escudriñar. Pídale al Señor, creyendo que va a recibir, y usted recibe. Se lo digo por experiencia. Yo ya tengo leyendo la Biblia casi desde que el Señor mismo me sacó. ¿Sí? Ya son 16 años que tengo yo. Y yo lo he leído, yo no presumo de lado a lado como dicen todos. Yo he escudriñado todo el tiempo. Así es como me la paso ya. Así es como recibe uno la sabiduría y el misterio de Dios. Él mismo dijo eso. Él mismo dijo escudriñar. Miren, llevo a cerrar con este Efesios 6:10 y se lo dejo ya como un consejo. Como un consejo el cual es un consejo permanente, necesario y de toda la vida. Y es ni más ni menos la armadura de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener todo el tiempo, porque escrito está. La ocupamos para cualquier necesidad de nuestra vida. Y de paso, estamos preparados por el mismo Dios. Voy a leer eso y con esto ya voy a cerrar. Dice Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vean cómo está todo bien en orden aquí. Dicen aquí claramente, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga eso. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que si alguien no se mueve en el poder de Dios, está perdido en la batalla. No puede hacer nada. Todo el tiempo está diciendo que oren por él. Pero aquí está cómo nosotros podemos vencer. Cómo nosotros podemos ganar. Vestidos de toda la armadura, ¿no? Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, otra vez dice, para que podáis resistir en el día malo, las pruebas, las necesidades, cualquier cosa que te acontezca. Aquí está. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, después de que ves el resultado de la prueba y la victoria, más te afirmas con Dios. Dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No hay otra forma de permanecer nosotros puestos en el Señor si no es con la verdad de Él. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oigan, al final claramente dice, tomar el yelmo de la salvación. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces con esto los dejo, y esto es nada más para que todos oigan y retengan estas palabras y las pongan en práctica. Sí, porque yo no soy diferente de aquellos otros que están hablando verdad. Todos que hablamos verdad estamos movidos por el mismo espíritu. Entonces por eso les traigo yo esto, para que ustedes se den cuenta que es necesario estar preparados para estas bodas y que seamos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Con esto los dejo y que Dios los bendiga.